Bienvenidos al podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Quiero dar la bienvenida a todos los que nos escuchan a través del 104.5 en Vive Radio. ¿Por qué no le damos un aplauso a ellos? Y les enviamos un saludo desde aquí, desde la iglesia Vida Culiacán. Mi nombre es Federico Soto y déjenme compartir un consejo de la palabra de Dios. Y hoy quiero compartirles este tema: cómo vencer el miedo al fracaso. ¿Cómo puedes vencer el miedo al fracaso? No estoy diciendo cómo evitar tener miedo. Siempre tendremos miedo al fracaso, pero lo importante es que podamos vencerlo. Ahora, no es el fracaso mismo lo que derrota o paraliza nuestras vidas, sino nuestro miedo a fracasar. El miedo al fracaso evita que desarrolles tu potencial y te separa de la persona que Dios diseñó que fueras. Observa que no es el fracaso quien te priva de ser lo que Dios diseñó para ti, sino el miedo a fracasar. El miedo al fracaso te roba tus sueños, te roba tu felicidad, te roba tu potencial. Mateo capítulo 25, Jesucristo narra una historia que tiene verdades espirituales. Se llama la parábola o la historia de los talentos. Traigo una versión simplificada de la historia. Dice Mateo 25, versículo 14 en adelante, dice: el reino de los cielos, es Jesús quien está hablando, será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Ahora, entendamos que en esta historia el Señor que emprende el viaje es Dios, y sus siervos a los cuales Él va a encargar sus bienes mientras Él está de viaje somos todos y cada uno de nosotros. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000. El que había recibido las 5,000 fue enseguida. ¿Cómo fue? Enseguida. Y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 monedas ganó otras 2,000, yendo enseguida a negociar con ellas. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor por miedo a fallar. ¿Por qué lo escondió? Por miedo a fallar. Es por eso que su señor le dijo: siervo malo y perezoso, debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses por lo menos. Quítenle las 1,000 monedas y dénsela al que tiene las 10,000 monedas. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Ahora, cuando uno lee esta historia que Jesús narró, lo primero que uno hace es destacar algunas verdades que nos van a introducir al tema de cómo vencer el miedo a fracasar. Y la primera verdad es esta: esas monedas de oro, que una versión, la versión 60 le llama talentos, esas monedas de oro que el Señor entregó a sus siervos, ejemplifican tus recursos, tu don, tus habilidades, es decir, aquello para lo cual eres bueno. Y todos nosotros tenemos habilidades, dones, talentos, recursos. Somos buenos para algo y Dios depositó ese recurso en todos nosotros. Verdad número 2: Dios dio a todos recursos o habilidades. Lo que Dios te dio es el regalo de Dios para ti.
pero lo que tú hagas con ellos, con esos regalos, será tu regalo para Dios. ¿Están aquí conmigo? Verdad número 3 para introducir. Si usas bien lo que Dios te dio, te dará más. Pero si escondes lo que te dio por miedo a fracasar, te lo quitará. Verdad número 4. Millones de personas viven escondiendo lo que Dios les dio por el miedo al fracaso. De ahí que quiero responder esta pregunta: ¿cómo venzo el miedo al fracaso? Y yo quiero que observen que la pregunta a responder esta mañana no es ¿cómo evito fracasar? Porque sería una pregunta absurda para responder, porque todos fracasamos en la vida muchas veces. La pregunta para responder es ¿cómo venzo el miedo a fracasar? Y para vencer el miedo al fracaso hay 4 cosas por lo menos que debes recordarte siempre. La primera cosa que debes recordarte es esta: cuando tengas miedo al fracaso, recuerda que todos fracasamos de muchas formas. Es el común denominador a los seres humanos. Santiago capítulo 3 versículo 2, el escritor dice: porque todos, ¿cuántos? ¿Quieren decirlo un poco más fuerte? ¿Cuántos? Porque todos tropezamos de muchas maneras. Todos tropezamos de muchas maneras. Esa es una verdad poderosa que debes tener en mente cuando quieras intentar algo y el miedo al fracaso te quiera detener. Entiende que todos tropezamos de muchas maneras. Salomón dice en su libro Eclesiastés, en el capítulo 7, el versículo 20, dice: sin embargo, no hay nadie en la tierra tan perfecto que haga siempre el bien y que nunca falle. Observa, esto es libertador. No hay nadie en la tierra tan perfecto que haga siempre el bien y que nunca falle, que nunca peque. Escucha, cuando el miedo al fracaso te quiere detener, lo primero que debes recordar es que todos fracasamos de muchas formas. Todos fallamos. Yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. La verdad número 2 que debes recordar: ningún fracaso es definitivo a menos que te rindas. No es el fracaso el que te hace quedarte tirado, sino tu decisión de no levantarte después de un fracaso. El fracaso no te mata, o el fracaso no será el final a menos que tú lo elijas. El miedo al fracaso es peor que el fracaso mismo. ¿Lo dije bien? Escuche, el miedo al fracaso es peor que el fracaso mismo. Vean lo que dice Proverbios capítulo 24, el versículo 16, dice: porque 7 veces cae el justo, pero otras tantas se levantará. El presupuesto de Dios para tu vida es que puedas caerte muchas veces, pero las veces que te caigas puedas levantarte. ¿Cómo? Con una enseñanza. Porque cada fracaso no es un fracaso si aprendes de él. Cada fracaso se puede convertir en un fracaso exitoso si aprendes de él. La marca de un buen hombre y de una buena mujer no es que nunca tropieza. La marca de un buen hombre y una mujer es que se levanta tantas veces se tropiece. Por eso dice Gálatas capítulo 6 versículo 9, dice: no debemos cansarnos de hacer el bien. ¿Y qué es el bien? El bien es tener planes. El bien es intentar muchas cosas. No nos cansemos. Puede ser que tengamos fracasos, pero dice: no debemos cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha. O
sea, no importa cuántas veces te caigas, el punto es que no te rindas, porque si no te rindes, un día acertarás, un día serás exitoso y tendrás que levantarte de ese éxito para intentar algo más grande, sin temor al fracaso. Lo tercero que debes recordar para que el miedo al fracaso no te venza es esto. Recuerda que el fracaso es el camino al éxito. Esto es interesante. No puedes ir al éxito sin la parada del fracaso. Y regularmente habrá muchas estaciones que se llaman fracaso 1, fracaso 2, fracaso 3, fracaso 4. Pero si no estás dispuesto a pasar por todas esas estaciones, nunca verás el resultado de llegar a la estación llamada éxito. El camino al éxito es resultado de las enseñanzas del fracaso. Hay tantas verdades que Dios quiere enseñarte antes de darte el éxito y están envueltas en fracasos positivos. Proverbios 28, versículo 3 dice: no le irá bien al que oculta su pecado, pero el que los confiesa y se aparta será perdonado. Observa, no le va a ir bien a aquel que esconde sus errores. Regularmente cuando nos equivocamos tratamos de evitar que otros se den cuenta de nuestros errores, y en ese afán de esconder nuestros errores dejamos de aprender de ellos y los volvemos a cometer. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Por eso dice: no le va a ir bien a quien oculta sus pecados. Es más, creo que debiéramos contar nuestros errores y contar las enseñanzas que ellos trajeron a nuestras vidas. Debemos entender que la única forma de ser bueno en algo es fracasando muchas veces. No hay forma de ser bueno en cualquier cosa sin haber fallado muchas veces. Entiendan esto, que es el ADN de Vida Culiacán. No hay innovación sin fracaso. La innovación refresca, reaviva, reorienta. La innovación nos lleva a avanzar, pero no hay innovación sin fracaso. Así que no tengas miedo a fracasar, porque el fracaso es una estación que está antes del éxito. Entendamos esto también: si no fallas, no estás haciendo nada nuevo. Es más, yo creo que los que no están haciendo nada nuevo están cometiendo el peor error de sus vidas. El peor error de la vida es evitar fallar, tratar de evitar fallar, porque entonces te vas a quedar parado en una misma lugar, en una misma posición, y ese será tu fracaso más grande. Así como el hombre de la historia que le dio el Señor 1000 monedas de plata, él tenía miedo a fallar y por eso escondió, por eso no hizo nada, y eso realmente fue el error o el fallo que el Señor no pudo tolerar. Dios se alegra cuando intentas grandes cosas y fallas, pero Dios se entristece cuando por miedo a fallar no intentas nada. Dígale al que está a su lado: vamos, es tiempo de cometer errores esta semana como nunca antes. Dígale. Ahora, son los errores los que te ayudarán a entender para qué eres bueno o para qué no estás hecho. Nunca sabrás para qué estás hecho si no intentas algo que desafíe tus capacidades. Eso es fundamental. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 11 dice: todo eso le sucedió para servir de ejemplo. O sea, todos los errores sirven como ejemplo, como enseñanzas. Si no hay errores, si no hay fracaso, no hay enseñanza. Date cuenta, aprendemos más de los fracasos que de los aciertos. Verdad número 1, cosas que debes recordar cuando tengas miedo al fracaso. Recuerda que todos fracasamos. Lo segundo que debes recordar: ningún fracaso es definitivo a menos que te rindas. Tercero, recuerda que el fracaso es el camino al éxito. Y cuarto, lo último que debes recordar:
es esto: recuerda que sin importar lo que suceda, Dios prometió usar tu fracaso para nuestro bien. Y eso es impresionante. Y no es una promesa para todos, pero sí es una promesa para aquellos que le aman. Romanos capítulo 8, en el versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Sí, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, tienes que entender algo. Tus fracasos, lo único que Dios va a hacer es usarlos para tu bien. A mí me encantan los fracasos porque nunca he estado más cerca de Dios que cuando he fracasado. Porque son los fracasos los que nos acercan a Dios. Benditos fracasos. Nunca he estado tan cerca, nunca he sido tocado tan profundamente por Dios que cuando he experimentado un gran fracaso. Creo que cada gran fracaso me ayuda a entender un gran entendimiento del carácter de Dios. Creo que lo que conozco de Dios, la profundidad, está determinada por la grandeza de mis fracasos. Y si cada fracaso grande me va a traer una gran revelación del amor de Dios y de quien Dios es para mi vida, quiero cometer los fracasos más grandes de esta ciudad, porque me acercan a cometer los aciertos más grandes de esta ciudad. Nadie ha logrado grandes cosas sin estar dispuesto a tener grandes fracasos. Eso me impresiona. Así que debes recordar estas 4 cosas. Ahora déjame decirte otras cosas que tendrás que hacer para que puedas vencer el fracaso. Lo primero que tienes que hacer es rehusar compararte con otros. La comparación inhibe tu vida, te paraliza. Fíjate lo que dice la escritura en Gálatas 6:4. Dice: presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Regularmente lo que nos lleva a tener miedo a fracasar es que comenzamos a ver a otros, comenzamos a ver los éxitos de otros y comenzamos a tratar de compararnos, y lo decimos: pero si yo no tengo la victoria, el nivel de victoria que él tiene, y eso nos lleva a tener miedo a fracasar y nos lleva a no intentar nada. Hay algo que tienes que hacer para vencer el miedo al fracaso: es no te compares con nadie. Gálatas dice: debes examinar tus propias acciones, pero nunca, ¿cuándo? No les oí, ¿cuándo? Nunca te compares con los demás. Entonces te sentirás orgulloso de hacer tu mejor esfuerzo sin compararte con nadie más. Eres un tonto si te comparas con los demás. Dios no quiere que seas como los demás. Dios quiere que seas tú mismo. Dios disfruta que tú trabajes. Si Dios te dio 1,000 monedas, no te compares con aquel que le dio 10,000 monedas o 5,000 monedas. De ninguna manera. Mira tus monedas, mira tu potencial y haz grandes esfuerzos. Lo segundo y último quizá que tienes que hacer: no solamente tienes que evitar compararte con otros, tienes que redefinir el fracaso en tu mente. Me encanta lo que dice la escritura. La escritura dice: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Regularmente nuestras batallas más grandes no están fuera de nosotros, están dentro de nosotros, están en nuestros pensamientos. La única manera de potencializar nuestra vida, de hacer grandes cosas, es cambiar nuestra manera de pensar. Hay una batalla en la mente de todos nosotros. Y hay algo que tienes que hacer: tienes que redefinir lo que es o el concepto de fracaso personal o el fracaso en tu mente. Ahora, hay algo que quiero reiterar, o algunas verdades que quiero reiterar en este punto.
El fracaso, escuchen, no es perder la meta. El fracaso es no tener una meta. El fracaso no es no dar o no llegar a la meta. El fracaso consiste en no tener una meta para anhelar. Tener una meta y correr hacia ella y fallar en llegar a esa meta no es fracaso. Fracaso es no tener una meta en la vida por miedo a fracasar. Observe que el hombre de la historia que Jesús narró, por miedo al fracaso, tomó las 1,000 monedas de su Señor que él le encargó que negociara, y por miedo a fracasar lo escondió. No tuvo ninguna aspiración, ni siquiera. Por eso el Señor le dice: por lo menos lo hubiera llevado al banquero y el banquero me hubiera dado intereses. Pero él no tenía ninguna meta. ¿Cuál era su meta? No perder, no fracasar. Y en eso consistió o consiste el verdadero fracaso. Fracasar no es fallar en hacer algo, sino no tener la voluntad de intentarlo. Siempre que tengas la voluntad de intentarlo y no lo logres, eso no es un fracaso. O yo lo llamo a eso el fracaso positivo, como Thomas Edison. ¿Se acuerdan cuando él intentó 1,000 veces hacer la bombilla eléctrica? Fracasó cerca de 1,000 veces, y él dice: realmente yo descubrí 1,000 formas de cómo no tener una bombilla eléctrica. Porque cada fracaso nos acerca al éxito. Fracasar no es fallar en hacer algo, sino no tener la voluntad de intentar algo grande y significativo. Observa que el fracaso del tercer hombre de esta historia consistió en no hacer nada. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 11. Es impresionante. Dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que está diciendo este pasaje es: ¿cómo se agrada a Dios? Se agrada a Dios con fe. Si no tienes fe, será imposible para tu vida poder agradar a Dios. Observa esto: hacer algo con fe es agradable para Dios, tengas éxito o no. Yo quiero que entiendas esto. Hacer algo con fe es agradable a Dios, sea un éxito o no. Cuando tú tienes fe y te levantas para hacer algo grande, ya agradaste el corazón de Dios. Dios no está interesado en tus logros, está interesado en tu confianza en ti, tu confianza en Él, en querer hacer grandes cosas. Cuando vemos a nuestros hijos que quieren alcanzar grandes sueños, nosotros aplaudimos. Y si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? Entendamos esto: hacer algo con fe es agradable a Dios, sea un éxito o no. Si no haces nada por temor, aunque no hayas fallado, ya fallaste. Eso es lo que desagrada a Dios. Así que esta mañana quiero decirte: redefine el fracaso y observa esto: hacer grandes cosas con fe es agradable para Dios, tengas éxito en ello o no. Pero si tienes un concepto correcto del fracaso, podrás aprender, y cada fracaso te va a acercar más al éxito. Quiero ir a mi conclusión y va a aparecer una gráfica, porque quiero contarle la historia, una historia verídica que tiene una poderosa enseñanza. Hoy quiero concluir mi conferencia con la historia de un jugador de béisbol llamado T. Coop. A lo mejor no lo pronuncio correctamente, pero este jugador de béisbol en el año de 1915. Y quiero recordarte a partir de este hombre algunas verdades con respecto a no temer fracasar. En 1915, T. Coop marcó el récord de bases robadas en el béisbol de las ligas mayores, con 96 robos en una
temporada. 96 bases robadas en una sola temporada en el año 1915. Es más, en 24 años de carrera, él casi alcanzó 1000 bases robadas. Era un hombre muy veloz. 7 años más tarde, Max Carey de los Piratas de Pittsburgh se convirtió en el segundo récord más alto de la historia. Max robó 51 bases robadas en una sola temporada de ligas mayores. Ahí está en la pantalla. Coop logró robar 95 y Max Carey logró robar 51. La pregunta es, ¿significa esto que Coop era el doble de bueno que Carey, su segundo? Y quiero que analicemos los hechos. Coop intentó robarse una base 134 veces. Carey solamente intentó robarse 53 veces la base. Coop falló 58 veces, es decir, de 134 intentos, falló 58 y por eso logró robar 96 bases en una misma temporada. Carey solo falló 2 veces. Es decir, que él tuvo el éxito, Carey tuvo el éxito en el 96%. El porcentaje de éxito de Coop fue tan solo el 71%, mientras que Carey el 96%. La diferencia es que Coop intentó 81 veces más que Carey. Escúcheme, todo mundo recuerda a Coop como el hombre que robó más bases porque estuvo dispuesto a fallar un mayor número de veces. Y no se recuerda a Coop como el que falló más veces. No, se recuerda a Coop por 96 veces que logró de 134 intentos. Y Carey pareciera ser que era más veloz que Coop, pero tenía más miedo a fracasar, porque solamente lo intentó 53 de sus 51 robos. Sin duda, escúcheme, estoy convencido que si más Carey hubiera tenido más valor para enfrentar el fracaso, estuviera en los récords de la historia de las ligas mayores, pero tuvo miedo a fracasar. No es el fracaso quien nos detiene, es el miedo a fracasar. Y aquí está la clave. Sus 81 intentos adicionales produjeron 44 bases robadas más en una temporada. Coop se arriesgó a fracasar 81 veces más que su rival más cercano y ha quedado en la historia como el más grande corredor de bases de la historia. ¿Por qué? Porque nunca tuvo temor al fracaso. La moraleja de la vida es esta: si la historia no recuerda a Coop por sus 58 intentos fallidos, sino por sus 96 bases robadas, entonces debemos sacudirnos el temor a fracasar y dejar de llevar un registro de las veces que nos equivocamos. En la vida no se recuerda al que menos falló, sino al que más veces acertó. Y para acertar más veces tendrás que levantarte e intentarlo el mayor número de veces posible. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Quiero agradecer a todos los que nos escucharon o nos escuchan a través de Vive Radio, esta palabra dominical que sale desde la comunidad Vida Culiacán. Escucha esto con todo mi corazón. No importa cuántas veces hayas fallado, no es el fracaso el que nos impide hacer grandes cosas, sino nuestro miedo al fracaso. Las grandes personas que han hecho grandes logros, que han logrado grandes victorias, son personas que se atrevieron a fallar, y cuando fallaron exitosamente, aprendieron de su error y encontraron una nueva forma para intentarlo. Gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus familiares y amigos.
No olvides suscribirte a nuestro podcast a través de todas las plataformas de audio, como Apple Podcasts, Spotify y YouTube. También recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales como @Vida Culiacán en Instagram y Vida Culiacán en Facebook. Haznos llegar tus dudas y contáctate con nosotros a través de estos medios. Hasta la próxima.